de los judíos. Y Pablo, el apóstol Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Lo primero que hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad, ¿a dónde se iba? A la sinagoga. A hablarle a sus compatriotas. Fue a ellos y por 3 días de reposo, o sea, por 3 semanas, 21 días estuvo. Obviamente, eh, o, eh, creo que también hablaba durante la semana, no solamente el Shabbat. Y por 3 días de semana discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo decía él, es Cristo. Y algunos y de los teniendo consigo a los ociosos siempre hay algunos que no hacen nada y están, son cálculos que nacen, le dan la oreja, le dan el cuerpo y las cosas son Dios. Algunos ociosos son malos y juntando una turba en la ciudad y asaltando la casa de Jasón el griego, cristiano, que le ha alojado a Pablo. Pablo esa noche se había ido a Aldea. Y procuraban sacar al pueblo, pero no hallando no estaba. Y a los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Fíjense una cosa. Vean dónde dice Filipo. ¿Sí? Ahí arriba. Pablo estaba en Troas cuando recibe la orden de Dios de ir a Macedonia a hablar con los griegos. Macedonia está donde dice, desde donde dice Macedonia, obviamente. Donde dice Macedonia es Macedonia. ¿Sí? Ahora hemos aprendido algo más de geografía. Todo para abajo era Macedonia, lo que hoy es Grecia. Pablo recibe la orden, se va a Filipo. Y de Filipo, 150 kilómetros, no va en taxi, va a pie. Va a pie. Recuerden que Pablo tenía un problema físico, que él había pedido a Dios 3 veces que se lo saque, un aguijón en su cuerpo. Dicen algunos que era una renguera. Si era así, atajate los 150 kilómetros, pero atajate también los 3.011 kilómetros que había desde acá abajo. Sacame la pantalla, correme, que me molesto. Acá, de este lado. Allá abajo dice Jerusalén. Sigue por la línea roja, dice Antioquía. Después va por la costa del mar, dice Tarsus, Licia, Panfilia, Éfeso, esto todo en latín, Pergamum, Nicomedia, Bizancio, que es el estrecho del Bósforo, donde está Constantinopla hoy, Perintus, se va arriba, a donde dice inferior, bueno, arriba de inferior, ahí está Troas. Y después viene, cuando recibe la orden de ir a Macedonia, viene por la vía póntica, que dice ahí en el costadito, en la orilla del mar, la vía póntica, y toma la vía Ignacia, Ignacia, que llegaba a Tesalónica. Tesalónica era un centro de comercio muy importante, ¿sí? Hoy es Salónica, en Grecia. Cuando vos vas a turista en Grecia, si podés, yo no, llegás a Salónica, entera Tesalónica. La vía Ignacia iba a Dyrrhachium y después seguía solo a Salona y llegaba a Italia, a Roma. Era una de las más importantes rutas que había. Era un entronque y un puerto donde se comerciaba muchísimo. Bueno, desde Jerusalén hasta Tesalónica había 3.011 kilómetros. Oh, pero ¿cuánto es eso? Y más o menos desde acá hasta Puerto Deseado. Todo eso lo hizo a pie. No lo hizo en un día. Lo hizo cuando de un año, no sé. Pero lo hizo a pie. Este es el camino más o menos que hizo Pablo para llegar
Tesalónica. Dice Tesalónica porque ahora se llama así. De sacar esto demoraste 2015. Es más o menos la distancia equivalente en Argentina a lo que caminó Pablo para llegar a Tesalónica. Y durante el fin de semana predicó ahí. Ahora, ves esta segunda. Y lo que pasó ya había creyentes, incluso a Roma, había creyentes por la persecución del esclavitud romano, había años en barco, y esta muchedumbre de cristianos que había en todos lados sorprendió a las autoridades, primero de mala manera, y empezó la persecución, y empezaron a matar. De ahí viene también el pescadito que usamos en el auto, ¿viste? ¿Sabes qué quiere decir el pescadito? Quiere decir ictus. En latín, ictus es pez. Pero también es Jesús Cristo, no sé cuánto, Dios, Hijo de Dios poderoso. Es la sigla de eso. Y cuando un cristiano se encontraba con otro y no sabía que era cristiano, y el otro tampoco, y te podía encontrar con uno que era buchón y te mandaba a que te coma los leones, se le decía la mitad del pescadito. Si el otro no era cristiano, no entendía nada y se iba. Pero si el otro era cristiano, le hacía la otra mitad. Y sabían los dos que tenían la misma fe, podían compartir y hablar abiertamente de Jesús. Ahí viene el pescadito. Y el pescadito viene de Pedro cuando le dice, Jesús, yo te haré pescador de hombres. Nosotros somos los pescaditos de Dios. Nosotros hemos sido pescados por la sangre de Cristo, por el testimonio de alguien que nos tiró el anzuelo. Nosotros aceptamos el desafío y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y nos convertimos en peces vivos con otra naturaleza. ¿Sí? Pero había algo que en Tesalónica y en todo el Imperio Romano sorprendía a las personas, y era cómo se comportaban los cristianos. ¿Por qué dijeron estos que trastornan el mundo? Y una de las características de los cristianos en esa época era la solidaridad. Solidaridad con el que era preso, lo iban a visitar, le daban comida, hablaban con las autoridades y se jugaban por él. En Rusia hoy se permiten las manifestaciones, está el derecho a protestar. Pero vos pedís permiso y no te lo dan. Se hacen las manifestaciones igual, entonces se van presos. En la última semana, en manifestaciones contra este tema y contra otras cosas, llevan preso más de 2.500 personas, porque no piden permiso. Pero por permiso no te lo dan. Es terrible. Bueno, había muchos cristianos que eran abogados y también abogaban por los presos, y posiblemente los metían presos a ellos. Las viudas no se quedaban solas, la iglesia, los cristianos les ayudaban. Los que se quedaban sin padres, porque eran capturados, los niños eran dados por familias cristianas y vivían con ellos. Y eso no les cuajaba a la gente. ¿Por qué son así? A pesar de lo que se les hace, a pesar de lo que sufren. ¿Por qué son así? Ahora, había algo detrás de eso. ¿Por qué obra de caridad puede hacer cualquiera? Y yo le pregunté a Pupi Zanetti, que tiene una fundación de ayuda a los niños y un montón de cosas, pero el Pupi Zanetti no es cristiano. Obras puede hacer cualquiera. El asunto es por qué, y qué motiva y qué muestra además de las obras. Y estas personas aparentemente eran unos estúpidos porque se jugaban por algo y morían. Para la sociedad griega y para la romana era una muerte sin sentido. Esta canción que cantamos, la cantó un padre amenazado de muerte que perdió mientras cantaba
sin renunciar a Cristo, a su esposa, a sus 2 hijos, y se la siguió cantando, no abjuró de su fe hasta que lo mataron a él. La persona que lo escuchó se convirtió, sorprendido por la firmeza de su fe. Y mucha gente detrás de él se convirtió. A veces nos preguntamos por qué muere alguien y no sabemos por qué muere alguien o por qué sufre alguien. Tiempo después vemos el resultado. Recuerden que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos y tenemos que saber esperar. Y confiar en Él. ¿Alguien me puede decir la hora? Dale. Cuando sean las 9:05, me hace así. Y sigo 3 horas más. Muy bien. Algo pasó en estos lugares. Algo pasó en estos lugares. En Jerusalén pasó algo muy especial. Durante 3 años y un tiempito antes apareció un tipo medio reloco, vestido con piel de camello, anunciando a otro. El mejor, yo creo que fue el mejor publicista de la historia. Ahí viene el Cordero. Viene, no soy yo, es él. Juan el Bautista. Lo anunció a Jesús y fue tan leal a él que le cortaron la cabeza. Porque no fue, no fue porque se fue leal a él, sino por leal a los principios de honestidad y de verdad que predicaba Jesús, o sea, leal a él. Y él mantuvo su y su sinceridad a tal punto que le dijo incestuoso al rey Herodes y la mujer, cuando tuvo la oportunidad, que era su cuñada, le pidió la cabeza y lo mataron. Pero murió en la fe en Cristo Jesús. Y lo publicitó a Jesús en Jerusalén y en todo. Pero además, él murió en la cruz y resucitó al tercer día y provocó cambios interiores en las personas que aceptaron el regalo que le estaba haciendo, la gracia. Esto provocó que un tiempo, cuando hizo Antioquía, a esos que llevaban la fe de Cristo le llamaran cristianos por primera vez. Cristianos en griego quiere decir pequeños cristos. Eran tan transparentes su vida y tanta luz reflejaban. Otro día me decía Andrés, no, que va a hacer una luz y la tengo que poner arriba de un cerro para que alumbre. Si no, ¿para qué tener una luz? Apagala, para gastar pila al cohete. La luz está para alumbrar y mientras más luz hay, menos sombras hay. Es automático. Y tenían tanta luz esas personas que sus vidas reflejaban a Cristo. Y después pasa esto en Tesalónica, en una ruta de la tía Ignacia, la ruta Ignacia. Dios usó no lo malo, pero lo hecho por malos para hacer lo bueno. La ruta de carreteras la vieron, todas las líneas rojas que había en el mapa anterior. Vamos a mirar. Todas esas eran carreteras. Y no saqué el mapa entero, estaba por África acá abajo, llegaba a Inglaterra, llegaba a Alemania, donde hoy es Bélgica, Dinamarca. Las rutas era el mejor medio de conquista que tuvieron los romanos. Hacer rutas, comunicación. Los mensajes llegaban rápido, los ejércitos llegaban rápido, dominaban rápido. Y Dios usó estas rutas, esa ruta especial, la ruta Ignacia, para que a partir de la charla de Pablo y el testimonio de estos hombres que trastornan el mundo, se propagara usando la ruta de los romanos, usando los barcos de los romanos. Cuenta la historia que un editor inglés, no me acuerdo el nombre, pero lo contaron, así que dieron nombre, apellido y fecha. La reina le ofreció un montón de plata para comprarle la imprenta y destruir todas las Biblias que estaba imprimiendo. ¿Saben lo que hizo? ¿Qué hizo?
¿Saben? ¿Saben lo que hizo? Dijo que sí. Se la vendió, pero una fortuna. Y la reina contenta quemó todo. ¿Qué hizo el tipo? Compró máquina más grande. Hizo más. En vez de hacer 100, hizo 2000. No sé cuánto. Usó el dinero. Dámelo. Está bien, ropela. En Bulgaria, en las cárceles, la Biblia se propagaba con jarros de hojalata. Y se predicaba así en las cárceles. Lo contaba Alarán Popov. Un golpe era la A, 2 golpes era la B, 3 golpes era la C. O sea, tat, 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 A, tat, y la S no sé cuántos golpes, y después A, casa. Imagínate para relatar un versículo, todos los golpes que hacían falta. Claro, tenían todo el tiempo del mundo los presos. Pero se oían tac, 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 y la gente escuchaba y se aprendían el código ese de las letras a través de los golpes. No tenían Biblia, pero la Biblia y el Espíritu Santo obraba. Hay historias para todos. Pero esto que vemos acá, originó todo eso. Si esas personas no hubieran trastornado una palabra griega que dice, que se llama, disculpen, anastatosantes, de anastasot, anastot, aná significa levantar y el resto, tatosantes, significa poner de en pie. Entonces, esta palabra significa levantar algo que está caído, algo que está derribado. En otra interpretación, trastornar es voltear, dar vuelta. Donde hay muerte, establecer vida. Donde hay perdición, establecer salvación. Donde hay guerra, establecer paz. Cuando nosotros somos trastornados por Dios y permitimos que Dios nos trastorne, Dios mata al hombre viejo que está en nosotros y nos da vida. Hoy leíamos, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aquel que está en Cristo, dice la palabra de Dios, nueva criatura es. ¿Cómo es nueva? Sí, es nueva, sin usar. Uno cuando acepta a Cristo estrena una nueva persona. Pero hay que hacerlo. Y estas personas, Jasón y su banda, y su pandilla, cuando los trajeron, los acusaron de trastornar al mundo. Y yo creo que Jasón habría dicho, sí, nosotros trastornamos. Y si permitís que el espíritu te dé vuelta la cabeza, te va a trastornar a vos también. ¿Qué hacemos nosotros? Para el siglo IV después de Cristo, todo este terrenito estaba sembrado de la palabra de Dios, 400 años. Había llegado a Inglaterra, había a España, el norte de África, Irak, lo que hoy es Turquistán, Azerbaiyán, Georgia, toda esa zona. Todo eso está en la palabra de Dios. De personas trastornadas que dijeron, yo tengo que compartir con esto porque creo que esto me ha cambiado la vida y creo que esto es lo mejor. Esta es un mapa que saqué, lo otro lo armé yo. Esta es la expansión. En el primer siglo lo lila, oscuro. En el segundo siglo lo lila claro. En el tercer siglo lo lila más clarito. Y hasta el siglo XIII, hasta el año 313, en esa época se evangelizó lo que es lo amarillo, lo anaranjado. A pie. A pie. Y tenemos que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque la pregunta es, la que me hicieron el otro día, me pegó muy grande lo que me preguntaste. ¿Qué pasaría si nuestra iglesia desapareciera en este momento? No por Cristo, desapareciera. Preguntémonos, ¿qué efecto tendríamos en Formosa? ¿Qué pasaría? ¿Habría un duelo
de 3 días? ¿Habría un lloro generalizado? ¿O nadie se extrañaría? Porque nosotros hacemos obras de caridad. La Navidad que hicimos, el merendero, ayudamos a personas. Compañeros míos de promoción, ¿te acordás, Estela? César, con vos fuimos. Compañeros míos de promoción sin saber a quién le daban, el anteaño pasado, juntaron una plata cuando dijimos que había personas necesitadas, juntaron una plata, compañeros que son compañeros del año 78, viejitos como yo, que nunca vinieron a Formosa, se solidarizaron y donaron hace 2 años 34.700 pesos para que compráramos comestibles para personas que no tenían trabajo, que estaban sufriendo la pandemia. Sí, hacemos cosas, pero hay otros que también lo hacen. ¿Qué mostramos nosotros como cristianos? ¿Trastornamos a los demás? Y tenemos que tomar una decisión. Si no sos trastornador, puede ser 2 cosas. O todavía no aceptaste a Jesús como tu Salvador, o aceptándolo, tenés que cambiar cosas en tu corazón. Román nos había hablado el domingo pasado de cómo distribuimos nuestro tiempo y cómo metemos las cosas de Dios en nuestro tiempo. ¿Se acuerdan? Como una torta y un pedacito para ciertas cosas. Y después en la otra torta mezcló el servir a Dios en todas las actividades. ¿Está impregnado Dios entre todas nuestras actividades? Y en esta iglesia no sé si se dan, pero algunas cosas se pueden dar y en todas las iglesias se dan, porque en todas las iglesias hay hermanos que pecan, que pecamos, no me incluyo yo. Palabras deshonestas, evadir impuestos, en algunos casos infidelidades matrimoniales, pero eso es muy grosso. Bueno, les digo una fácil, vemos una película de 2 horas y después tenemos una reunión de 2 horas y nos molesta. Nos clavamos una serie con 10 capítulos y estamos 6, 7 horas viendo y después nos preocupamos porque se pasó la hora y son las 9:05, 9:10, 9:20. Nos compramos lo que sea dentro de nuestra posibilidad y a veces más, porque sacamos crédito. Y después cuando nos dicen que tenemos que ofrendar para una obra misionera o al necesitado, decimos, no, yo no tengo, no me alcanza. Se muestra con actitudes, con servicio, y se muestra con testimonio. Cuando tenemos que hablarle a alguien de Cristo, le hablamos, le decimos, mira hermano, te gusta o no te guste, Cristo te ama, pero no puedes llegar a Dios porque tu pecado te separa de Dios. ¿A vos qué te pasa? Y capaz que esa persona no nos habla nunca más. Y perdemos amistades a veces por ser cristianos. ¿Qué queremos? ¿Tener amistades o servir a Cristo? He decidido seguir a Cristo. Con esto del COVID, recién hablaba Estela con el barbijo puesto y yo sin el barbijo. Bueno, acá no hay tanto problema porque estamos al aire libre. Pero con esto del COVID nos olvidamos de besarnos, nos resistimos a abrazarnos, nos queremos pelear todas las veces con el puñito, ¿viste? Andamos las piñas virtuales. Lejos, no. Los afectos se han limitado. Pero esto tiene que ser al revés. Tenemos que sacarnos el barbijo espiritual. Tenemos que dejar de resistirnos al pedido de nuestro Dios de ir a los demás y contagiar a los demás con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que mostramos. Si no lo has hecho, bueno, y no te has muerto, quiere decir que todavía tenés tiempo de hacerlo. Antonio dice que le quedan 6, porque la Biblia dice los mayores de 70, pero también dice ya un 80, así que no te saques tanto, Antonio. Yo quiero pensar que me faltan 17, no 7.
Bueno, lo que sea. El otro día le decía a un señor, usted se puede morir dentro de años, me muero dentro de 10 minutos. Y el tipo estaba en el lecho de muerte. Porque Dios, solo Él sabe cuándo vamos a ir a su presencia. Nosotros no. Pero mientras tengamos un hálito de vida, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos preocupamos en tener en vez de ser. Nos preocupamos en el qué dirán y mejor que no se den cuenta, porque si no, no me van a invitar. Yo tenía un grupo, yo no soy un gran cristiano, ¿eh? Trato de hacer ciertas cosas, otras no me salen, pero en la oficina donde trabajé los últimos 10 años, en su Secretaría de Deporte, llegó un momento en que una de las, ahí me di cuenta que algo había mostrado, gracias a Dios, una de las profes me dijo, sí, dijo ahí, che, tengo un video, sí, pero bueno, porque vos no ves esas cosas, me dice. Bueno, gracias a Dios tengo una forma de ser y una forma de decir las cosas también que mostró una línea. En el equipo de la Unión, cuando yo estaba en el equipo de la Unión con el técnico Jorge Belendier, él hacía reunión de estadística los domingos a las 8 de la noche. Le dije, Jorge, yo no voy. Y yo hacía estadística, yo tenía que mostrar la estadística. ¿Por qué no va a venir? Me dice, chiquitito así era. ¿Por qué no va a venir? Porque a esa hora yo tengo reunión en mi iglesia. Y cuando hablé en la subsecretaría que me contrataron, dije, si no entrenamos, jueves y domingo yo voy a la iglesia. ¿Saben qué hizo? Cambió la reunión a las 6. Todo el equipo, sin saberlo, vos sos pastor, me decían. Yo no soy pastor. Pero uno, también me dijeron una vez, y me quería morir de vergüenza, vos que sos evangélico, haces estas cosas o decís esto. Y me quise hacer un agujero y mandarme a Japón, porque no tenía qué contestar. Somos muy observados, todos. Pero puede pasar también que vos no tengas la posibilidad de mostrar un testimonio porque no tenés a Cristo en tu corazón. Y hoy es un día especial, porque hoy estás vivo. No sabemos mañana. Y con esto del COVID lo hemos visto. Un día vemos Instagram, vuela alto, le dicen a alguno que se murió, 35 años, 40 años. Y vos te enteraste. El año pasado estábamos en la casa de un amigo que estaba internado y cuando estamos saliendo, lo estaban llamando a la hija que había fallecido mi amigo de 38 años. ¿Cuántos de los nuestros se han ido sin avisar? ¿Qué queremos dejar si nos vamos? Ah, qué buen tipo que era. Yo no quiero que digan buen tipo. Yo digo que digan que era un cristiano. Y después de mucho tiempo estoy acá al frente otra vez y al hacer este mensaje, para mí fue un compromiso con mi Dios y conmigo de decir, yo tengo que cambiar mi forma de ser. Bueno, está en ustedes en poder cambiar la suya. La Biblia dice que a todos los que le conocieron les dio el derecho y el poder de ser hijo de Dios. La Biblia también dice que Pablo le dijo en Filipos, en una de esas ciudades, al carcelero le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Automático. Así. Es instantáneo. Pero tenemos que reconocer primero que hay algo que nos separa de Dios, que es el pecado. Y cuando reconozcamos, tenemos que reconocer que no podemos con Él, que lo vamos a volver a hacer. Y cuando reconozcamos que lo vamos a volver a hacer, tenemos que entender que Jesús vino al mundo a pagar ese precio con su muerte y resucitó para demostrar que lo pagó, el precio del pecado, derrotó a la muerte. Y cuando entendamos eso, que es un regalo, que yo tengo que aceptar, y si lo acepto y le pido a Jesús que entre en mi corazón, ya no vivo
Pablo, no vive Cristo en mí. Y soy nueva criatura. Cristo me mató, o sea, no me mató. El pecado, estaba muerto yo. Y me dio nueva vida. El Rey de Gloria. ¿eh? Entonces, está en ustedes decidir hoy qué quieren hacer con su vida. Oramos y después le doy lugar a Samuel. ¿Sí? Oramos. Señor, te damos gracias porque tienes el poder de convertirnos en trastornadores del mundo. Tienes el poder de cambiar nuestra vida. Porque tú eres el Dios grande, tú eres el Dios todopoderoso. Y el que propones esta oferta de la gracia solamente por tu misericordia, por tu amor por nosotros, porque si fuera por tu justicia ya hubiéramos sido destruidos. Tu misericordia, Señor, hace que tengamos esta oportunidad. Señor, te pido que si hay alguno acá que quiera hacerlo, que lo haga, Señor, y que tú lo escuches y que entres en su corazón para darle una vida nueva. Y a los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, Señor, cambia nuestra vida. Predispónenos a ser trastornadores y a ser publicitarios, Señor, embajadores tuyos. Promocionar una nueva vida, una vida eterna, una vida que cuando termine esta, cuando nuestro cuerpo muera, podamos estar seguros de que estaremos contigo eternamente. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.